me diga si es cierto o no. Hola, ¿nadie? ¿No ha llevado nadie en colegio? No, pero hemos llevado, no sé, yo no he llevado. Tampoco. Ya. Bueno, es que tuvimos una reunión y ahí se mencionó que es un tema que en colegios se lleva, nos dicen. Bueno, pero lo que yo sabía es que tal vez de una forma muy superficial, ¿no? Alguna vez, pero no creo. Bueno, de todas maneras vamos a comenzar. Es parte de bioestadística descriptiva. Bueno, ¿de qué se trata esto? De la organización de los datos cuantitativos. Generalmente nosotros tenemos que hacer la diferencia en dato e información. ¿Qué es un dato? Un dato es aquello que recogemos de una encuesta o de la observación o de un test, ¿no? Eso es un dato. Por ejemplo, las notas que yo recojo de ustedes, de sus prácticas, son datos, porque simplemente están en números. Está desorganizado, está de cada cual su nota y listo. Es un dato. Estos datos requieren ser ordenados para convertirse en información. ¿Ya? Entonces, de estos datos nosotros podemos sacar el medio, la media, la mediana, podemos organizarlos en una distribución de frecuencias, ¿no? Eso y el resultado final ya se convierte en información. Entonces, los datos generalmente aparecen en forma desordenada, no tienen estructura, no tienen nada, simplemente es un conglomerado de números que recolectamos de alguna manera, ¿ya? Pueden surgir de la observación, como decir, o de una encuesta, de un test. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para analizar estos datos, para convertirlos en información? Primero, en una distribución de frecuencias, tenemos que ordenarlos en forma ascendente o descendente, ¿no? Que sea coherente ya. Entonces, por eso es que nosotros vamos a llamar fila de datos aquello que solamente es una representación numérica, no tiene forma, no está organizado. Eso es una simple fila de datos. En cambio, las ordenaciones ya son aquellas que han sido ordenadas. Puede ser en forma, como les había mencionado, puede ser en forma ascendente o descendente, y es un conjunto de datos numéricos ordenados en forma ascendente. Por ejemplo, ustedes pueden recabar la edad de todo el curso, de todos los compañeros del curso, y ordenarlos en forma ascendente de menor a mayor, o en forma descendente de mayor a menor. Entonces, eso ya es una ordenación, ya no es una fila de datos, ya no está desordenada. Otro dato importante que nosotros necesitamos conocer para hacer una distribución de frecuencias es un rango o recorrido. Ya, esto ya es un elemento, esto ya es una herramienta estadística, el rango o recorrido. Acuérdense, porque más adelante, cuando nosotros veamos otros temas, vamos a utilizar el rango o recorrido. ¿Qué es el rango recorrido? Es la diferencia entre el valor mayor, el número mayor de ese conjunto de datos, y el menor, ¿ya? Entonces, a esa diferencia se le conoce como rango recorrido. En este ejemplo, el mayor número es 79 y el menor número de ese conjunto de datos es 12. Entonces, la diferencia es la resta, ¿verdad? 79 menos 12, 67. Y eso es lo que nos da el rango o recorrido. Si nosotros queremos saber de cualquier conjunto de datos cuál es el rango recorrido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar el mayor número que obtenemos y el menor. Por ejemplo, de las edades del curso. Podemos decir que la mayor edad del curso, por decir, es 27 años, y la menor, digamos que es 19,
podemos restar 27 menos 19, y esa diferencia, ese resultado es nuestro rango o recorrido. Bien, esa ya es una herramienta estadística, como les decía. Por favor, no se me olviden. Otra cosita, jóvenes, haciendo un paréntesis. Les pediría que para las clases de bioestadística tengamos a la mano un papel, un lápiz, una calculadora, ¿ya? Si es posible una reglita para que ustedes puedan trabajar y puedan ir haciendo algunos ejercicios que les voy diciendo, a ver, saquen cuánto es y todo eso. Les pido, por favor, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, su cuaderno de prácticas, una hojita, algo, por favor. Bien. Entonces, ya tenemos el rango recorrido. Acá tenemos un conjunto de datos, ya, una fila de datos. Esto es una fila de datos, donde tenemos números, si ustedes se pueden fijar, están todos desordenados, ¿no? Acá tenemos 63, 42, 28, etcétera, etcétera, 79. En esta otra fila tenemos 22, 25, etcétera, etcétera. En esta igual, miren, y hasta aparece un 12. Entonces acá tenemos una fila de datos, un conjunto de datos en forma desorganizada. Otra cosa importante, hemos marcado nosotros aquí el mayor y el menor, ¿no? Como hemos sacado el rango recorrido en delante, 79, 28 y el menor. El total de elementos que aparecen en esta tabla son 64. Algo importante que en cualquier cuadrito que ustedes tengan, siempre ya tienen que colocar el número y el título tiene que expresarse con tiempo, espacio y persona, ¿ya? Entonces aquí dice Centro de Salud Santa Rosa, pacientes que acudieron a la consulta en julio del 2019. Y tenemos los datos de las edades, pero en forma desorganizada. Bueno, ¿qué es una distribución de frecuencias? ¿Qué es lo que es nuestro tema de hoy día? Es un resumen del conjunto de grandes datos, ¿ya? Pero organizados en categorías o clases, para nosotros que podamos identificar todos esos valores que hemos obtenido, en cuál de las clases va a encajar, cuál de las categorías va a encajar, ¿ya? Entonces, a eso se conoce como distribución de frecuencias o tablas de frecuencias también, que pueden ser dos, una distribución de frecuencias simple o agrupadas. Ya cuando nosotros hablamos de mayor cantidad de datos, no nos sirve una distribución de frecuencias simple. Tenemos que utilizar una distribución de frecuencias agrupada cuando los datos son mayores. ¿Por qué? Porque hay que agruparlos en clases, en categorías, ¿no? No vamos a hacer la fila entera en una simple y se va a hacer largo, no nos permite trabajar. Cuando los datos son pequeños, o sea, es menor cantidad, por decir 10, 12, 15, hasta 20, ya podemos trabajar en una frecuencia simple. Pero si es más, entonces es conveniente trabajar en una distribución de frecuencias agrupada. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencias? En resumen, es un conjunto de datos distribuidos en clases o categorías que nos permite organizar todos los datos dentro de estos grupos, dentro de estas clases. Para armar una distribución de frecuencias, nosotros tenemos que tener un intervalo de clase. Tenemos que saber los valores que van a definir nuestra clase o categoría. A estos intervalos, o sea, a estos límites que marcan esa clase o categoría, se le llama límite superior y límite inferior, ¿ya? También se les conoce como fronteras de clase. Estos límites superior e inferior nosotros tenemos que definir cuáles son, de acuerdo a los datos que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos edades desde
desde un año o menos de un año, y tenemos edades desde hasta 10 años, pongámosle. Entonces nosotros tenemos que armar nuestras clases o categorías dependiendo de la cantidad dentro de esos espacios, ¿verdad? Entonces, de cero, si lo vamos a hacer por año o lo vamos a hacer, ya vamos a ver más adelante cómo vamos a dividir nuestras clases o nuestras categorías. Pero tienen que marcarse tenemos que empezar desde 0 años, ¿no? Porque tenemos ahí menores de un año, entonces desde 0. ¿Y hasta dónde vamos a trabajar? Hasta 10 años. Entonces, mínimamente, nuestra clase o categoría tendrá que ser a 11 o a 12 años, dependiendo. Bueno, para el tamaño o amplitud del intervalo de clase, que hemos dicho que es la diferencia del límite superior y el límite inferior, debemos también decir cuántos intervalos deben conformar la distribución, ¿no? Que pasa por estas 3 alternativas. En la primera es ubicando la cantidad de elementos de estudio y obtener la raíz cuadrada. Esta primera alternativa se utiliza cuando nosotros trabajamos en datos exactos. Generalmente no se emplea en salud, ya lo utilizan en ingenierías, en matemáticas, física, etcétera, que tiene que ser exacto. Estos del segundo y tercero sí nosotros utilizamos en el área de salud, ¿no? Por ejemplo, ya está definido que puede ser por quinquenios o por decenios, nuestro tamaño o amplitud, ¿ya? O la otra alternativa es a criterio del investigador, siendo el que decide la amplitud de cada intervalo. Por ejemplo, si el investigador quiere contar con 6 intervalos, recurrimos al rango recorrido, ¿ya? A ver, vamos a graficar un poquito para que ustedes puedan comprender. Bueno, nosotros tenemos acá los intervalos. Hemos dicho de 0. De 0, digamos, a 2 años, de 2 a 4 años, de 4 años a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. ¿Están comprendiendo? Este es uno, este es otro y otro. Estos son los intervalos de clase que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque hemos decidido que hayan 5. Ya si nosotros tenemos niños de menos de un año hasta 10 años, entonces en la clase o categoría, nosotros hemos definido que en estos niños en esta cantidad hayan 5 intervalos de clase. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos mucha cantidad de niños. Pero nosotros podemos definir de 0 a 5 y de 5 a 10 años, ¿no? Hemos definido que solamente hayan 2. Y aquí estaríamos aplicando el criterio quinquenio, porque hay de 0 a 5 hay 5 años, eso es un quinquenio, y de 5 a 10 años otro quinquenio. Entonces, como investigadores tenemos la libertad de decidir que nosotros podemos definir nuestras clases o categorías, la cantidad de clases o categorías. En este caso, ¿cuántas clases hay? 2 solamente, ¿verdad? Entonces, eso está comprendido hasta aquí, jóvenes. Sí, doctora. Ya. Si nosotros tenemos otro ejemplo, tenemos personas de 10 años hasta 50, pongámosle, hasta 50 años.
Nuestra primera categoría podemos hacerla de 10 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántas clases estamos empleando? 4. 4 clases. ¿Y bajo qué criterios nosotros hemos estandarizado o hemos separado las clases? Bajo decenios. ¿Verdad? No hemos utilizado raíz cuadrada, no hemos utilizado la otra fórmula, nada. Simplemente hemos utilizado quinquenios y decenios. Esa es la ventaja, digamos, en salud, que nosotros podemos decidir utilizar quinquenios o decenios. Generalmente se utilizan quinquenios, por eso es que, por ejemplo, el estado nutricional de 0 a 5 años, las vacunas se controlan de 0 a 5 años, y las enfermedades también de 0 a 5, de 5 a 10, etcétera, etcétera, ¿no? Se van clasificando. Bien, hasta ahí entonces estamos comprendiendo. Bueno, acá tenemos el otro método en el cual nosotros utilizamos el rango recorrido. Ya, este es más exacto y se puede emplear en el área de salud. ¿Cuándo? Especialmente cuando no trabajamos con edades, cuando estamos trabajando con otro tipo de elementos. Por ejemplo, pueden ser presiones arteriales, pueden ser niveles de glucosa, otros que requieren más precisión, ¿ya? Donde no vamos a poder agrupar quinquenios o decenios, porque no es lo mismo la edad que estos otro tipo de componentes, ¿no? A ver, acá tenemos nuestro límite superior de edades de este grupo de este tipo de estudio es 34, ¿ya? Y el menor elemento es 18. Entonces sacamos el rango recorrido que es 16. ¿Qué hacemos con este 16? Este 16 vamos a dividir sobre 6, que es lo que el investigador quiere tener el número de clases. Entonces ya hemos visto en el anterior ejemplo las clases, ¿verdad? Teníamos 5, 4, 3, de acuerdo al investigador. En este caso, el investigador quiere tener 6 clases. Entonces, el rango recorrido lo vamos a dividir entre 6 y nos sale 2.7. Entonces, vamos a imaginar que el grupo de edades, ya aquí estamos tomando ejemplo edades, que el grupo de edades es de 18 a 34, ¿verdad? Ahí están contenidas todas las edades en esta línea. Entonces, esta línea nosotros tenemos que dividir en 6 espacios, porque hemos dicho 6 que queríamos tener, 6 clases. Vamos a dividir 6 clases. Entonces, ¿qué hacemos? 18 más 2.7, que es el resultado que nos ha dado, nos sale 20.7. Esta sería la primera clase, de 18 a 20.7. A este 20.7 le añadimos el 2.7 y nos va a dar 23.4. Entonces, la otra clase es de 20.7 a 23.4. Y así sucesivamente vamos haciendo todo. Y acá tenemos el resultado. Entonces, la primera clase sería de 18 a 20.7. La segunda clase sería de 20.7 a 23.4. De 23.4 a 26.1, la siguiente. Y así sucesivamente tenemos todas las clases. Si nosotros contamos o nos fijamos, vamos a ver que acá tenemos un espacio, acá tenemos otro y otro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 que el
Entonces, esta es la otra forma de dividir nuestras clases que queremos tener. Y aquí está pensando el criterio del investigador, porque él ha pensado que quiere tener 6. Pues esta es la otra forma, digamos, más exacta de obtener las clases. ¿Y cuándo se aplica esto? Más cuando trabajamos con números que requeramos mayor exactitud. Ya les digo, por ejemplo, exámenes de laboratorio, glicemias o otros tipos de que necesitemos valores más exactos. No edades, digamos, no se aplica mucho edades porque estamos acá, ya tendríamos que tomar meses acá, ¿no ven? Y es más complicado. Cuando trabajamos edades, es más útil trabajar quinquenios, decenios, etcétera. Bueno, está comprendido hasta ahí, ¿verdad? Doctora, una pregunta. No sé si lo podría volver a plantear de esa partita donde dice esta línea la dividimos en 6 espacios, o sea, 18 más 2,7, eso no lo podría volver a plantear, por favor. Ya. O sea, mira, vamos a empezar de nuevo. Nosotros necesitamos el rango o recorrido. ¿Cómo se obtiene el rango recorrido? Ya hemos visto al principio, ¿verdad? ¿Qué es la mayor edad? Supongamos que es edad, que estamos trabajando edad. La mayor edad, 34, menos la menor edad, 18. El rango recorrido es 16. Este rango recorrido 16 vamos a dividir entre 6, que es lo que el investigador quiere tener, 6 clases, ¿ya? Y nos sale 2.7. Entonces, vamos a imaginar que nuestra menor edad, que es 18, va a ser una línea hasta la mayor edad, que es 34. ¿Sí? Imaginemos, ahí está contenido todos nuestros datos, de 18 a 34. Pero nosotros tenemos que dividir este 18 a 34 en clases, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la menor edad, a 18, le vamos a sumar este 2.7, que ha salido ¿de dónde? De la división de 16 entre 6. O sea, el rango recorrido entre 6 era 2.7. Le sumamos 2.7 y nos sale 20.7, que está aquí, 20.7. A este 20.7 le sumamos otra vez 2.7 y nos va a salir 23.4. Ese es el otro límite, 23.4. Y así sucesivamente nosotros podemos continuar. A este 23.4 le sumamos 2.7, etcétera, etcétera, ¿no ven? Y nos sale 26.1. Entonces acá, en esta línea de abajo, ya está terminado y hemos obtenido de 18 a 20.7 sería una clase. De 20.7 a 23.4 sería la segunda clase. De 23.4 a 26.1 sería la tercera clase. De 26.1 a 28.7 la cuarta clase. De 28.7 a 31.4 la quinta clase. Y de 31.4 a 34 sería la sexta clase. ¿Ahora sí? Sí, doctora, gracias. Hola. Sí, doctora. ¿Comprendieron? Sí, doctora, gracias. Ya. Ya. Continuamos entonces. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Bueno, acá tenemos ya las clases. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De 18 a 20.7, de 20.7 a 23.4, de 23.4 a 26.1, solo que ya está ordenado en clases, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, estas son las clases. A ver, ¿cuántas clases hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 clases que quería el investigador. Ahora, hemos dicho que la clase o categoría tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿verdad? Entonces, el límite inferior es este, son todos estos valores, y el límite superior son todos estos valores. Cada clase de 18 a 27 es una clase, de 20.7. De 20.7 a 23.4 es otra clase. De 23.4 a 26.1 es la tercera clase. De
De 26.1 a 28.7 es la cuarta clase. De 28.7 a 31.4 la quinta y la sexta es de 31.4 a 34, ¿verdad? Y ahí tenemos las clases que hemos mencionado anteriormente. Pero existe un problema aquí, ¿ya? Y a ver, ¿quién me puede decir cuál sería el problema? Doctora, es que en el primer límite también se está considerando el 20,7 como en el segundo estrato, segunda categoría. Ese sería el problema. Pero, doctora, que yo tenga entendido, el 18, por ejemplo, en el primer intervalo no se denomina abierto y el 20,7 también en el primer intervalo es cerrado. Por eso que el 27 ya no se pone en el primero, sino en el segundo. Ya, está bien tu observación. Muy bien. Por eso es que en este otro ejemplo, en el de lado, vamos a mejorarlo. Por ejemplo, acá tenemos 18, que era el límite inferior, ¿no ve? Pero ya no está 20.7, sino está 20.69. Y le hemos restado 1. Y en el límite inferior vendría a ser 20.7. ¿A dónde? En vez de que sea 20.4, 23.4 sería 23.39. Al 23.4. Y en vez de que sea 26.1, 26.09. Le estamos restando al límite superior un punto, ¿verdad? Que lo devolvemos aquí. ¿Con qué objetivo? Porque si nosotros tenemos una edad que es de 20.7, vamos a meter aquí como límite superior a la primera clase o vamos a meter a la segunda clase. ¿En cuál de las dos clases entraría? Esa sería la duda, ¿verdad? Entonces, para evitar este conflicto, nosotros tenemos que hacer este trabajo de 18 a 20.69, restarle 1. Si esta persona tiene 20 años con .69, entonces ya no puede entrar a 20.7, por decir 20 años con 7 meses, ¿no? Entonces, un día menos tendrá que entrar en la primera clase. Si ha completado los 20 años con 7 meses, sí entrará aquí a la segunda clase, que es contenida en la segunda clase. Y así sucesivamente, ¿no? Igual terminamos en el 34. Entonces, esto es lo correcto, así tenemos que trabajar, ¿listo? Pues me comprendieron. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, como habíamos dicho al principio, los datos son desordenados, es un conjunto de datos que no tiene ningún orden, pero debemos ordenar esta fila de datos en forma ascendente o descendente. Y en este caso ya los hemos ordenado en forma ascendente, ¿no? Y acá tenemos 12, y habíamos tenido 3 edades de 12, y así sucesivamente hasta el mayor, que era 79, ¿verdad? Entonces, la menor edad es 12 y la mayor edad 79. Bien. El primer paso que ustedes tienen que hacer es ordenar los datos. Entonces, primero, ordenar los datos. Siguiente dato que nosotros tenemos que sacar es la marca de clase. Ya, la marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase, que se obtiene promediando el límite inferior y superior de una clase. También se denomina punto medio de clase. ¿Ya? Acá tenemos entonces el límite superior. Esto está mal. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Aquí está repetido, ¿verdad? En esta imagen, superior, superior. Este vendría a ser el límite inferior, por favor, y este sería el límite superior, ¿sí? De la clase. Cada una de estas es una clase, esta es otra clase, ¿sí? Y el intervalo de clase, pues nosotros vamos a sacar ahora la marca de clase, perdón, la marca de clase. Imagen está.
Claro, también se denomina los intervalos, hemos dicho cuántos intervalos, ¿verdad? No vamos a tomar en cuenta esto de esta imagen. Solamente acá tenemos el límite inferior y el límite superior. Entonces, la marca de clase es la semisuma del límite inferior con el límite superior dividido entre 2 y vamos a obtener la marca de clase. Y acá tenemos 20 más 15 entre 2, sería, acá tenemos, aquí hay un error. Aquí sería 20 más 10. Ya, 20 más 10 entre 2 nos sale 15. Y esa sería nuestra marca de clase. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Comprendido, jóvenes? Aunque ha habido algunos errores. Positivo. Muy bien. Ahora sí entramos a la distribución de frecuencias agrupadas, con todo ese preámbulo que hemos hecho. La distribución de frecuencias agrupadas hemos dicho que es una herramienta estadística que nos permite ordenar los datos, organizarlos y para poder expresar correctamente cuál es nuestra observación y qué es lo que tenemos al respecto, ¿no? Sobre este conjunto de datos desordenados y convertirla en información. Entonces, tenemos acá un cuadro de distribución de frecuencias. El primer paso es el intervalo de clase. Aquí tenemos cuántas clases vamos a tener. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo, se está utilizando decenios. Ya no hemos utilizado el rango recorrido, etcétera. Entonces, solamente decenios. Y como verán ustedes acá, de 10 a 19, de 20 a 29, lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Cada clase o categoría. Y entonces tenemos de 30 a 39, de 40 a 49, y así sucesivamente, hasta 79, que era nuestra mayor edad. ¿Sí? 12 no está apareciendo aquí, porque como hemos dicho, decenios, no podemos partir del 12, sino del 10, ¿verdad? De 0 a 10 es un decenio. De 10 a 19 es otro decenio. Entonces, comenzamos acá. Del 10, el 12 está contenido en esta clase, ¿verdad? De 10 a 19 está contenido ahí entonces. Entonces, nosotros, por favor, quisiera que tomen en cuenta esto, porque siempre genera errores en los exámenes. Entonces, siempre, si ustedes tienen niños, o por decir, edades de 2 años, digamos, ¿desde dónde tendrían que partir? ¿De 1? De 0. De 0 años. De 0 a 9 años. Sería su primera clase, ¿verdad? Nosotros no tenemos menores de 10 años, por lo tanto, estamos partiendo del 10, ¿ya? Del 10. Y así sucesivamente, hasta 79, que nosotros tenemos en el ejemplo anteriormente mencionado. Acá tenemos de 12 a 79. Entonces, aquí está nuestra clase de 10 hasta 79 organizado en decenios. Luego tenemos la marca de clase. ¿Cómo hemos obtenido las marcas de clase? Hemos sumado 10 más 19. ¿Por qué 15? Ustedes dirán, ¿por qué 15 si 29 no sale, verdad? 10 más 19, 29. Entre 2 tendría que ser 14.5. Sí, es correcto, 14.5 sería lo exacto. Pero nosotros estamos trabajando edades, en este ejemplo. Y se supone que el 19 no es 19 exacto, sino es 19 con 11 meses, con 30. Si digamos tiene 31 días el mes, son 30 días con 23 horas y 59 minutos. O sea, casi 20. Por un segundo es 19.
¿Me comprendieron? Se tomaría el número entero nomás, ¿no, doctora? Claro. Entonces, como si fuera 20, ¿ya? Entonces, imaginariamente nosotros estamos tomando acá como 20. 10 más 20 sería 30. Dividido entre 2, 15, ¿verdad? 20 más 30, 50. Entre 2, 25. Y así sucesivamente. Por eso estamos redondeando, podemos decir, estas marcas de clase. Si nosotros queremos trabajar ejemplos más que requieren más exactitud, mayor exactitud en nuestros datos, pues emplearemos desde el intervalo de clase. Nosotros dividiremos cuántas clases queremos tener y aplicaremos con exactitud todo. Aquí debería, si quisiéramos así exactamente 14.5, es válido, no hay problema, ¿ya? Es válido. Lo hemos trabajado así, ¿por qué? Porque estamos trabajando edades, el ejemplo dice edades. Bien. Ahora, ¿qué más? Nosotros tenemos la siguiente columna que dice conteo. Ya se va a terminar nuestro tiempo, jóvenes. Se vuelven a conectar, por favor. Ya, en cuanto se... muchos libros ya la han obviado porque no la ven necesaria. Sin embargo, es bueno explicarles, ¿no? Para que ustedes vean si realmente les sirve o no les sirve. Ya. Entonces tenemos acá en la clase de 10 a 19, cuya marca de clase es 15, nosotros tenemos 5 personas, ya, por eso hay 5 palotes. Esto es para, digamos, cuando uno trabaja a mano, no equivocarse, ¿no? Entonces uno va contando 1, 2, 3, 4, 5 y marca. Acá tenemos los 5 palotes que en la frecuencia absoluta, que es la siguiente columna, está expresado numéricamente. Tenemos 5. La clase de 20 a 29 tiene 18 edades. Entonces acá tenemos 5, 10, 15, 18. 18 edades. La clase de 30 a 39 tiene 16 edades. La clase de 40 a 49 tiene 10, 13 edades. Ya. O sea, ¿qué significa? Que personas de 10 a 19 años hay 5. ¿Sí? Acá están los 5. Personas que tienen entre 20 a 29 años, hay 18, ¿sí? Expresado en palotes y expresado en... Como ustedes verán, se completa totalmente y si sumamos la frecuencia absoluta, obviamente nos va a dar 64. Es el número que nosotros tenemos de personas, ¿verdad? Como hemos visto en un cuadrito que les he mostrado anteriormente. Bien. La frecuencia absoluta, entonces, por cada clase nos está diciendo cuántas personas hay, cuántas edades hay por cada clase. En cambio, la frecuencia absoluta acumulada, su nombre lo dice acumulada, nos está diciendo hasta la clase de 10 a 19 tenemos 5 personas, pero hasta la clase de 20 a 29 hay en total 23 personas. ¿De cómo? 5 más 18 nos da 23. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es... Ay, 5 más 18 nos da 23. 23 más 16 nos da 39. 39 más 13 nos da 52. 52 más 6 nos da 58. 58 más 4, 62. 62 más 2 nos da el total de
64, que en realidad son los 64 que nosotros hemos obtenido. Si sumamos todo esto, también nos va a dar 64. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, su nombre lo dice, ¿cuántas edades se está acumulando hasta cada clase? Acá, la clase de 20 a 29 hay 23 acumulados. Hasta la clase de 30 a 39 hay 39 acumulados. Hasta la clase de 40 a 49 hay 52 acumulados y así sucesivamente. Hasta la clase de 70 a 79 tenemos 64 acumulados. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Pasamos a la siguiente columna, que es frecuencia relativa. La característica de esta frecuencia relativa es que la sumatoria de toda la columna siempre nos tiene que dar 1. Siempre nos tiene que dar 1. Si nosotros sumamos todo esto, tiene que ser 1 o lo más cercano al 1. Ya puede variar por algunos pequeños decimales. Si nosotros vemos, acá tenemos 4 decimales. Para tratar de ser exactos, se está empleando 4 decimales. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Pues nosotros dividimos de la frecuencia absoluta (5) entre 64. Si nosotros obtenemos el resultado, vamos a ver qué es este. 18 entre 64 y vamos a tener este resultado. ¿Ya? Y así sucesivamente. Vamos a ir dividiendo todos los resultados. 16 entre 64 vamos a obtener 0,2500 sucesivamente. Si sumamos todo esto, esta sumatoria nos tiene que dar 1. La frecuencia absoluta acumulada puede obtenerse de la misma manera que hemos obtenido la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? O sea, este valor lo trasladamos aquí y nosotros vamos a sumar a este valor y vamos a obtener este otro. Esa es una manera. La otra es dividir 5 entre 64 y bueno, tenemos este valor. 23 entre 64 y tenemos este valor. Cualquiera de las dos formas vale. ¿Ya? ¿Está comprendido, jóvenes? Bien. Entonces, ustedes tienen la distribución de frecuencias terminada, ¿ya? Y con ello ustedes van a poder analizar mejor sus datos obtenidos que en un cuadro que sea este. Esto no nos dice nada, ¿verdad? Si nosotros vemos así, vemos una fila de edades, no importa, está ordenado ascendentemente, pero no nos está expresando nada. Sin embargo, si nosotros vemos esto en una presentación, vamos a ver que en clases cómo están divididos, qué cantidades hay por cada clase, acumuladamente cómo es, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia acumulada mayor que se tiene o la frecuencia absoluta mayor que tenemos aquí en 18? O sea, donde hay más es entre 20 y 29 personas, ¿verdad? Ya. Ahora, la frecuencia, fíjense bien, la frecuencia absoluta relativa, sí, y la frecuencia absoluta acumulada, podemos transformar, podemos convertirlas ¿en qué? En proporción y en porcentaje. Entonces ya estaríamos aplicando otras dos medidas estadísticas, ¿no? La proporción y el porcentaje. Vamos a ver ese tema en otro momento, creo que la siguiente clase, que es proporción, qué es razón, etcétera.
Pero vamos a adelantarnos que en una distribución de frecuencias puede convertirse también en proporción. La frecuencia relativa es la proporción en realidad. Entonces, aquí se convierte simplemente en no, es la proporción. ¿Por qué? Porque la sumatoria total da 1. O sea que el 0,0781 es parte de este 1. Quiere decir que las personas que están de 10 a 19 años, que tienen esa edad, representan el 0,0781 de la unidad, ¿me entienden? Esa es la proporción. Y sumado todo, obviamente nos va a dar la unidad. Entonces, simplemente cambia el nombre, proporción. Pero en porcentaje, si nosotros vemos acá la frecuencia relativa acumulada, nos está diciendo acumuladamente esa clase como está yendo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros queremos convertirlo en porcentaje, multiplicamos por 100 este número, 0,0781 por 100, y obtenemos el porcentaje, que sería 7,81, 35,94. Y esto es más expresivo, ¿verdad? Saber el porcentaje, porque aquí, por ejemplo, podemos decir hasta la clase 40,89, ¿cuántas personas hay? El 81,25 están hasta esa clase, hasta el 40,49. Pero si sumamos todo, obviamente nos va a dar el 100. Esto no quiere decir que esta columna está hablando de cada categoría, excepto la 1, ¿verdad? Pero después es acumulativo, porque es frecuencia acumulada. Si nosotros queremos sacar el porcentaje de cada clase, ¿qué tendríamos que hacer, jóvenes? Pregunto. Multiplicar 100 a la frecuencia relativa. Correcto, no a la acumulada, simplemente a la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos el porcentaje de cada clase. ¿Ya? Hay esas dos opciones. Yo les he puesto este ejemplo para que ustedes comprendan también que pueden convertir en porcentaje y puedan obtener así el porcentaje. No se confundan, la acumulada nos está diciendo hasta esa clase. No quiere decir que la clase de 30 a 39 tiene 60,94. No, ojo, por favor, hasta esa clase son 60,94 personas. ¿Sí? El 60,94 están hasta la clase 30 a 39. Pero si nosotros queremos saber cuál es el porcentaje de la clase de 30 a 39, multiplicaremos este 0,2500% y eso nos dará seguramente 2,5, ¿verdad? Ese será el porcentaje de esa clase. ¿Está comprendido, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Bueno, pasamos, eso que hemos visto era la distribución de frecuencias agrupada, porque eran datos agrupados, era una gran cantidad de personas que teníamos que agruparlos en clases. Ahora tenemos unos datos acá que vamos a utilizar una serie una distribución de frecuencias simple. En este ejemplo hay una gran cantidad de números, pero los vamos a tratar de expresar como ejemplo. Si son menos, también utilicen la distribución de frecuencias simple. ¿Ya? Acá se los ha ordenado, como hemos dicho, primero ordenar en forma ascendente. Y tenemos acá la distribución de frecuencia simple, ¿no? Entonces, hemos identificado que hay las edades 15, 16, 18, 20, 25, 27 y 32, ¿sí? Porque si vemos acá, por ejemplo, tenemos... Ay, otra vez. Acá tenemos 15, 15, 15, 15, tenemos 16,
se repite el 16, luego tenemos edad de 18, se repite el 18, tenemos 20, se repite, luego tenemos 25, se repite 27 y se repite finalmente hasta tener el 32. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edades, ¿verdad? Y nosotros vemos acá, y están nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edades que hemos identificado, ¿sí? Pues acá tenemos de la edad 15 hay 4, ¿no? Nuestra frecuencia simple es 4. Ya no se agrupa acá en clases o categorías. Esa es la diferencia con la distribución simple, ¿no? En la agrupada los hemos agrupado en clases. Acá simplemente estamos mencionando las edades que hemos identificado, ¿sí? 15, 16, 18, 20, 25, 27, 32. Por eso se llama X, ya no es clase o categoría. Los palotes, que nos están diciendo las cantidades, y la frecuencia simple nos está expresando acá. Por ejemplo, de 15 años tenemos 4 personas, de 16, 3, de 18, 4, de 23, de 25, 3, de 27, 2 y de 32, 4. Haciendo un total de 23 personas, ¿no? Y la acumulada, pues acá tenemos 4 más. De igual manera, ¿no? Entonces acá viene 4, de 4 más 3, 7, 7 más 4, 11 y así sucesivamente nosotros vamos a lograr hasta obtener los 23. A esto, nosotros si queremos obtener en nuestra frecuencia simple, queremos sacar la proporción, podemos hacerlo. Queremos sacar el porcentaje, podemos hacerlo por clase o el porcentaje acumulado. Eso ya depende del criterio del investigador, de su creatividad, de qué necesidades tenga en su investigación. Bueno, jóvenes, este es el tema. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Doctora, en el cuadrito de palotes y frecuencias simples, ¿cómo lo saca eso? No he encontrado. Acá hemos identificado 15, ¿verdad? ¿Cuántos 15 hay? 4. Entonces acá tenemos 15, hay 4 palotes. 1, 2, 3, 4 y esto está aquí numéricamente 4. 16. ¿Cuántos 16 hay? ¿Cuántas edades de 16? Hay 3, doctora. 3. Entonces acá 16 hay 3 palotes. 1, 2, 3. Y en frecuencia numérica o frecuencia simple tenemos 3. ¿Está bien? Sí, doctora. De 18 hay 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces nosotros nos vamos a 18, tenemos ahí los 4 palotes y está expresado el número 4. De ahí es salido. Listo, muchas gracias, doctora. De nada. Bien, jóvenes, ¿comprendieron todo? Sí, doctora. Bueno, espero que sí, jóvenes, porque la verdad para mí esto es nuevo, enseñar todo vía estadística por este medio. Primera vez que lo estoy haciendo, les soy sincera. Es otra cosa enseñar en vivo, ¿no? y resolver preguntas y trabajar interactuando con ustedes. Es más bonito, más interesante, van haciendo sus ejercicios, etcétera. Pero tenemos que acomodarnos, no nos queda otra, ¿verdad? Simplemente tengo la esperanza de que ustedes comprendan. Si tienen dudas, me preguntan, obviamente, ¿verdad? Lo que sí, yo no puedo certificar la atención que están prestando, no puedo verlos, otra cosa es verlos y ver quién está distraído, quién está atendiendo y así tratar de que todos comprendan. Es otra cosa la clase en vivo. Bueno, de esto sí van a hacer una práctica. He estado viendo la hermenéutica de las prácticas y la verdad es que pensaba hacer el classroom y mandarles que hagan, no
ejercicios y me manden a través de Classroom. Pero quería hacer, digamos, darles las respuestas posibles y luego que ustedes envíen una foto de lo que han trabajado. Sin embargo, solamente se da la alternativa o de foto, ya no permite la alternativa de respuestas múltiples, o sea, un conjunto, ¿no? Al menos hasta donde he podido investigar y he tratado de hacer. Entonces he decidido que la práctica se las voy a enviar por WhatsApp en este momento y ustedes van a trabajar en el transcurso de la mañana, por favor, hasta las 11, que es nuestro horario, y 11 en punto, por favor, ya no envíen más, me la mandan al correo electrónico, no al WhatsApp, jóvenes, les pido. Tengo mucho contacto en mi celular, y cuando me mandan al WhatsApp, se van para atrás a veces sus mensajes, y a veces no leo, no veo, no abro todos, y los pierdo. Por eso prefiero que o tardo en responder, porque se van acumulando, según me van mandando y otras personas de otros lados, etcétera. Y al final de cuentas pierdo la información por WhatsApp. Por eso les digo, yo les mando al grupo, a los dos grupos, la práctica en este momento. Ustedes la trabajan en sus casas y me las envían al correo electrónico. Si lo van a hacer con fotografía, vale, no hay problema, pero hagan con letra clara y ordenada, por favor, para que yo pueda corregir y pueda revisar. Si lo hacen en computadora, mucho mejor, ¿ya? No hay problema, pero si alguien no tiene computadora, hágalo a mano, pero hágalo bien ordenadito, con letra clara. En este momento, como les digo, por WhatsApp yo les paso la práctica y hasta las 11 al correo electrónico. Si lo acaban ahorita, me lo mandan ahorita al correo, no hay problema y ya quedan libres, ¿no? Es como una clase que habremos terminado, digamos, el avance en la clase y yo les pongo la práctica y van haciendo. A medida que van entregando, se van saliendo de la clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Les voy a pasar en este momento al WhatsApp la práctica. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctora, disculpe. ¿Nos puede pasar la presentación? Ah, claro, sí. Sí. Por favor. Voy a poner la presentación en Classroom. Ya, gracias, doctora. Ya, y la práctica por WhatsApp. ¿Listo? La sacan del WhatsApp, trabajan su práctica y me la envían al correo electrónico, no al WhatsApp, por favor, no al WhatsApp. Si me mandan al WhatsApp, no me responsabilizo si llegó o no llegó, porque, como les digo, se me va a perder. Y en el correo electrónico, en cambio, está acumuladito. Yo esta tarde reviso y empiezo a revisar de cada uno, ¿sí? Tienen mi correo. De todos modos, les voy a recordar otra vez en el WhatsApp. Eso sería todo, jóvenes. No sé si hay algo más. Si no, daríamos concluida esta parte de la clase. Quedaría la práctica, que hasta las 11 tienen plazo para enviar la práctica. 11 en punto. Del correo, si alguien ha mandado después de las 11, yo lo voy a dar. No ha mandado. Ya, o sea, no voy a revisar esto. Hasta las 11. O sea, 10,59 es la última hora para enviar la práctica. Listo, jóvenes. Un gusto de haberlos escuchado y nos vemos entonces la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien, se me cuidan. Gracias, doctor. También te cuidas. Gracias.